Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse por la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de masites, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te dejes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ya tenemos la lectura de la Pasión en la página 115. Ustedes están gritando, pues invito a ustedes para participar en la parte de que se llama coro. El Señor esté con ustedes. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos.
Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: estando Jesús sentado en la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglado con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12, estando en la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más les valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió donde estaban los discípulos
y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velan y oran, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandito? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy, y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes. Pero él volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablas. Enseguida cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno,
para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaban a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron. Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho este? Ellos gritaron más fuerte. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, y expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios.
Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo, desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Puede sentarse. Acabamos de leer juntos este poderoso relato de la pasión del Señor según San Marcos. Y puede ser fácil olvidar que al comienzo de la misa tuvimos otra lectura del Evangelio de San Juan. Este era el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y en ese pasaje escuchamos una palabra que es a la vez familiar y extraña, a saber, Hosanna. Todos los domingos cantamos o decimos esa palabra antes de la oración eucarística, haciendo eco de los gritos de la gente de Jerusalén cuando Jesús entró en su ciudad. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, decimos. Pero, ¿qué significa Hosanna? Obviamente es una palabra de celebración. Eso es muy claro del Evangelio. Y de hecho, en los días de Jesús, la palabra se usaba de la manera que podríamos decir, gracias a Dios, alabado sea Dios. Pero Hosanna también tiene un significado más antiguo que debemos conocer. Originalmente era una oración corta, una combinación de dos palabras que significaban salvar o rescatar y ahora. Entonces en los Salmos la palabra Hosanna significaba sálvanos, Señor, ahorita. Teniendo en cuenta esos dos significados de la palabra Hosanna, un grito de celebración y también un grito para la salvación, nosotros podemos comprender mejor el significado de nuestra liturgia hoy. La muchedumbre en el Evangelio de San Juan recibió a Jesús como el Mesías, el Rey verdadero judío. Nosotros saludamos a Jesús también como el Salvador, el Hijo de Dios. La muchedumbre lo recibieron con gozo, esperando que traerá la liberación terrenal para derrotar a los enemigos de Israel y establecer un nuevo reino de paz. Nosotros alabamos a Jesús con reverencia, reconociendo que Él no vino para conquistar en términos terrenales, sino para liberarnos del antiguo enemigo del pecado y muerte y establecer un reino de paz que será eterno. Entonces podemos entender en la fe, entender y sí celebrar lo que la muchedumbre no pudo prever, que este rey no ha venido a vencer, sino a morir, para dar vida a nosotros, como leímos en el Evangelio de la Pasión. Hermanos y hermanas,
No tratemos esta semana como cualquier otra. Hagámosla verdaderamente santa, adoptando un espíritu de oración y meditación para comprender mejor todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Relea el relato de la pasión, o reza la devoción del Vía Crucis, o contemple un crucifijo por un rato, o otra idea o oración que puede ayudarla a entender mejor el significado de esta semana. Y haciendo esas cosas u otras, déjese guiar por esa palabra que decimos hoy y en cada misa. Hosanna, es decir, alabado seas Jesucristo. Sálvanos, Señor, ahorita. De pies, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre divino, que con el Padre divino recibe la misma oración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y el reino del futuro. Amén. Hermanos y hermanas, depositemos ante Dios nuestras preocupaciones por la Iglesia y el mundo entero, con la humildad que Jesús nos enseñó durante su vida y su muerte, para que los sucesores de los apóstoles, los obispos, obedientes al llamado de Jesús, reciban la gracia de llevar su cruz con humildad en el mundo. Roguemos al Señor. Para que los dirigentes locales y nacionales defiendan los derechos de los prisioneros, sobre todo los de quienes fueran acusados injustamente. Roguemos al Señor. Para que todos los que enfrentan una crisis de fe encuentren la esperanza renovada en los ritos, escrituras y oraciones de Semana Santa. Roguemos al Señor. Para que las personas que se encuentran cerca de la muerte tomen la cruz de Jesús y sean levantadas en gloria ante el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Para que nosotros, los miembros de esta asamblea, celebremos esta Semana Santa con fe renovada, roguemos al Señor. Por los que sufren y por nuestras intenciones y oraciones de corazón. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú nos llamas cada año a recordar la entrada de tu Hijo en Jerusalén y a celebrar su pasión, muerte y resurrección. Escucha nuestras oraciones y danos la gracia de seguir a Cristo, incluso a su cruz. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues,
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros vivir de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, solo Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos sus ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones que, con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos sus males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que me salgas a la palabra como llamas a la sana. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Puedes sentarse, por favor, por un momento? Tengo algunos avisos y es más fácil que ustedes se sienten. Primeramente, recuerdan que las ramas de la palmera ya son bendecidos, entonces son objetos sagrados. Necesitamos tratarlos con reverencia, ¿no? Como un crucifijo bendito o Biblia o otra cosa. Entonces no debemos de destruirlos o tirarlos, ponerlos en la basura. Si no tenemos necesidad de ellos todavía, podemos quemarlos o ponerlos en la tierra, como las sagradas objetos normalmente. También es la Semana Santa, vamos a tener varias liturgias, todos están invitados a esos. El Jueves Santo vamos a tener la misa de la última cena del Señor aquí en la iglesia a las 6:30. Será bilingüe, entonces si ustedes planean de asistir, avísame por favor, porque tenemos necesidad de voluntarios de eso. También el Viernes Santo vamos a tener servicio todo en español a las 7. También si planean de asistir, avísame, porque necesitamos voluntarios por eso también. Y el Sábado Santo tenemos la liturgia más grande, más solemne de todo el año, la vigilia en la Noche Santa, aquí en la iglesia, también bilingüe, a las 8. Normalmente es poquito más largo, ¿no? Normalmente dura 2 horas, poquito más de 2 horas. Entonces, recuerdan eso si están considerando de asistir, pero todos están invitados. También recuerden que el Viernes Santo es un día de obligación para los católicos, no de asistir a la misa, pero de ayunar y de abstenernos de comer carne. ¿Okay? Entonces recuerda que más de 14 años todos nosotros tenemos obligación de abstenernos de carne, y personas entre de 18 años y 60 años deben ayunar también. Creo que es todo. Antes de decir que el señor obispo este jueves pasado publicó varios cambios a las cosas que hacemos en la misa en las iglesias para protegernos de la pandemia. Yo estoy considerando algunos, primeramente para utilizar todos los bancos, de regresar a utilizar todos los bancos. El señor obispo nos ha mandado, nos ha pedido para continuar de mantener 6 pasos entre de todas las personas, en todas las familias, pero creo que quizás será más fácil porque podemos utilizar todos los bancos y mantener el espacio en esta manera. Estoy pensando de eso. También de regresar, de utilizar las fuentes del agua bendita para entrar y para salir de la iglesia. También estoy considerando de terminar nuestras transmisiones en vivo, porque en mi opinión muchas de la gente han regresado a la asistencia normal. Todas las personas que son muy vulnerables han recibido la vacuna o han tenido oportunidad de recibir la vacuna, entonces no creo que hay la necesidad que tuvimos antes de transmitir en vivo. Entonces, pero yo estoy interesado de sus opiniones, de esas ideas. Vamos a continuar de utilizar las cubrebocas por algunas semanas. El obispo no ha cambiado esta regla ahorita.
Entonces el gobernador del estado quizás va a cambiarlo, pero en la iglesia, en el santuario, vamos a continuar de utilizar las cubrebocas. Creo que es todo. También queremos de regresar un poquito más como las misas antes. Entonces yo quiero que podamos regresar a utilizar personas para leer. También monaguillos, si hay personas que están interesados de eso. Vamos a tratar de también regresar a tener música. Entonces si hay personas que quieran servir en esta manera, avísame por favor. Y vamos a tratar en el tiempo de Pascua de regresar como esas cosas. Pues avísame que tienen preguntas y podemos platicar después de la misa. O también que algunos de ustedes, algunas personas me han preguntado sobre el asunto de la vacuna. Me han expresado que varias personas tienen preocupaciones o miedos de eso. Pues estoy feliz de decir que yo he recibido la vacuna, las dos dosis. Entonces es mi opinión, también la opinión de la iglesia, opinión del obispo, de no tener miedo de la vacuna. Es una cosa bien para hacer por la salud de la gente, la salud para ustedes, pero también de la comunidad, ¿no? Entonces, si pueden recibir la vacuna, si quieran, es una individual decisión, no es obligatorio, pero en mi opinión es una idea buena. Entonces, si quieran platicar sobre eso o preguntarme de varias preocupaciones, estoy disponible de avisar como eso. Creo que es todo. Gracias. De pies, por favor. El Señor esté con ustedes. Inclínense para la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descendió sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.